Hola, ¿cómo están? Les habla Sara Liz Griffey y estamos a través de Conectados desde Indy y tenemos con nosotros a nuestro hermano amigo Dr. Chuck Lynch. Él es presidente de Living Foundation Ministry en Missouri y vamos a seguir con esta serie de preguntas y respuestas y les doy la bienvenida a ellos. Raquel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, muy bien. Y we have a Mr. Chuck with us. How are you doing today? Muy bien, ¿y usted? Bueno, entonces vamos a tener una de las preguntas de nuestras amigas es ¿qué tan tolerante debe ser una esposa al dejar que su esposo esté en los medios sociales a través de su celular y la televisión mucho tiempo? ¿Cuánto ella debe tolerar esta situación? Entonces nuestro hermano y amigo Dr. Chuck Lynch contestará esta pregunta. Thank you, Sarah, for allowing us to be here. It's our privilege just to share this time together. Gracias, Sara, por permitirnos estar aquí. Es nuestro privilegio estar con ustedes este día. And I'm glad Raquel is here to translate too. Y me agrada mucho que Raquel esté aquí para que pueda ayudarnos con la interpretación. The question this lady is asking is really two parts. La pregunta que nos fue hecha, esta dama realmente la vamos a abordar en dos partes, la respuesta. One part is she asking, how can they tolerate what they're doing and not interfere? Una de las preguntas que ella está haciendo es, ¿cuánto puedo tolerar lo que se está dando y no interferir? Or how can I help to change what they are doing? O lo que ellos están haciendo, se está refiriendo al esposo y a los hijos, ¿cómo puedo yo influenciar para que eso cambie? If you're going to talk about tolerance, the word tolerance comes from the Latin word pain. Si nosotros vamos a hablar de la palabra tolerancia, viene de una raíz latina que significa dolor. It means pain with no change. Lo que significa es dolor sin que se haya producido ningún cambio. So we're back to the two questions. One, how can I tolerate it with no change? Y entonces regresamos a la pregunta, ¿cómo puedo seguir tolerando esta situación sin que haya cambio? Or what kind of influence can I have in order to make a change? ¿O qué tipo de influencia puedo yo ejercitar para que se produzca un cambio si es posible? I think anyone who has the power to change somebody's use of their iPhone, I'd like to know how they did it. Si hay aquí alguien que me pueda decir, si tienen el poder para cambiar a alguien cuando está manejando todo lo que es las redes o el teléfono, por favor, hágamelo saber. So what I did was I took her question and divided it into two parts. Entonces lo que yo hice es que la pregunta que esta dama hizo la dividí en dos partes. The first one has to deal with her husband. La primera tiene que ver con su esposo. With the husband, it is hard to change him as it is hard to change any other adult. Y con respecto al esposo, sí, a él como se hace posible cambiar por culto. Probably one of the hardest things for a wife to accept is the fact that she cannot change anyone. Quizás una de las cosas más difíciles para que una esposa pueda aceptarla es que no puede cambiar a nadie. Now, when I mean anyone, I am talking about an adult. She has the power of influence, but not the power of change. Ella tiene el poder de influenciar a alguien, pero no el poder de cambiar a alguien. Why? Because it's God's responsibility and the husband's responsibility. Porque la responsabilidad de Dios en este caso es la responsabilidad del esposo. Many wives have tried anger, nagging, manipulating. Muchas esposas han intentado manipular, convencer, rogar. Sexual limitations, begging, shaming, criticizing. Limitación sexual, avergonzar, son padres en este caso. And even threatening divorce. Y hay algunos que han amenazado con el divorcio, amenazan con el divorcio. And then when that doesn't work, usually depression sets in. Y cuando esto no funciona, entonces la persona comienza But none of these approaches have been very effective. depresión. Lo que decimos es que uno de estos abordajes ha sido eficaz. For the wife, what she can consider doing Lo que la esposa puede considerar hacer is to realize Christ-like and godly character by the wife can lay a foundation for potential change. es que si la persona o la esposa muestra las cualidades de Cristo, eso echa
la base para poder tener una influencia en el esposo que pueda ser eficaz para el esposo. She has to understand it's not a guarantee. Y tiene que entender la esposa que esto no garantiza el cambio. It's potential versus a promise. Tenemos entonces un potencial de que algo se dé que contrasta con yo prometo que esto se puede dar. Peter tried to illustrate this to a wife who was married to an unsaved man. Y tenemos entonces Pedro que trató de ilustrar esta idea a una esposa que estaba casada con un no creyente. In 1 Peter 3, verses 1 and 2, En 1 de Pedro 3, he says, wives, go along with your husband's leadership, y dice allí, esposas sigan el liderazgo de sus esposas, even if they don't obey the word of God. incluso si estos hombres no obedecen la palabra de Dios. Without a word, may be able to win her husband. Y allí la palabra es, quizás puedan entonces ganar a sus esposos. Remember, it's influence, not change. Yo quiero que recuerden que es la capacidad de influenciar algo, no la capacidad de cambiar a alguien. My opinion, the wife can appeal to her husband, Mi opinión es que la esposa puede conversar con el esposo, apelar a, but because the way God has made him, pero por la razón como el Señor ha diseñado al hombre, it's got to be done respectful, not in anger or shame or guilt or manipulation. tiene que ser hecho de una manera respetuosa, no puede ser utilizada la herramienta de la manipulación, de avergonzar al esposo, de culpar a la persona. Many times in counseling, if a wife wants to share something with her husband, Muchas son las veces que en consejería, si la esposa quiere compartir algo con el esposo, I would strongly suggest to her that she ask for permission. yo le sugiero, y esto lo hago de una manera contundente, que le pida permiso antes de compartir. Jose, may I ask you a question? Y lo que queremos decir es, por ejemplo, José, ¿puedo hacerte una pregunta? He asked, well, why do I have to ask for permission? Entonces la esposa me dice, ¿pero por qué tengo que pedirle permiso para decirle lo que quiero comunicarle? I'll tell you why. Yo le voy a decir por qué. When you ask for permission, En el momento que usted pide permiso, it opens the door of the mind. se abre lo que llamamos la puerta de la mente. If we do not ask for permission, Y si nosotros no pedimos permiso, we're going to a door that may be shut, nosotros nos vamos a encontrar con una puerta que quizás esté cerrada. and it'll be hard on the nose. Y se va a golpear la nariz. You see, she may share with him, I feel we're not spending much time together. Y una cosa, yo estoy pasando suficiente tiempo. Can I miss that time to be with you? De verdad, extraño pasar tiempo contigo. You're important to me. Tú eres importante. I feel a distance coming between us. See, she's not shaming him. Ya creo que de esta manera estaría desbolsando. And she's saying, I'm concerned at potentially you're getting into maybe some things that would not be healthy for our family. Puede decir, me ocupa que hay potencia de que hay en algunas cosas no muy saludables que puedan entrar en la familia. Could we maybe consider becoming an example to our children how to use our time in a healthy way for the whole family? Seguirnos usando el tiempo de esta manera, a una manera saludable, podamos ser un ejemplo a nuestros hijos, compartir el tiempo. Could we spend some time reading to the children, because this couple has younger children, playing games, having time as a family? But you've got to offer some suggestions, because once you take the television, the iPhone away, or cell phone, that creates a vacuum. Y nosotros tenemos que ofrecer una alternativa, porque en el momento en que usted retira la televisión o retira la tecnología, los celulares, las computadoras, eso va a crear un vacío en la persona. Now, in her question, I don't know if he is a Christian now, but I assume he's a Christian. En la pregunta que me hicieron, no me dijeron si él era creyente o no. Yo estoy asumiendo que es un hombre, es un hombre creyente. She said, she could say, would you be willing to read the Bible's stories or the children's stories? Again, she may have to provide those children's stories. Una de las sugerencias que puede hacer es, estaríamos dispuestos a leer la Biblia juntas, quizás unas historias bíblicas para los niños, y ella debe entonces proveer este tipo de material. Or could we
develop a balance for the whole family on using the cell phones and the television? ¿Podríamos nosotros crear un balance en cuanto a lo que es el uso de la televisión, de los teléfonos, de los celulares? Could we work out a mutual agreeable time for the television, especially for the kids' programs to watch? Y podríamos también crear un mapa que los chicos puedan seguir en cuánto tiempo van a estar en la televisión, qué tipo de programas van a ver. Shimi, when I ask you, would you visualize for me what would you think is a balance of watching television and the use of cell phones? Quizás me puedas describir lo que es para ti tiempo adecuado. ¿Cuál sería el balance en el uso de lo que serían los celulares, las computadoras o la televisión? But what if he says, I don't want to do that? ¿Y qué pasa si él dice, yo no quiero hacer eso? Say, well, that does not work for me. Entonces la respuesta es, eso no va a funcionar para mí. You see, you have to bear in mind something very serious at this point. Yo quiero que ustedes mantengan presente algo muy importante en esta conversación que estamos teniendo. In any of these things, there are 4 things that happen. Vamos a considerar 4 cosas que están tomando generalmente lugar en un proceso como este. They just start with curiosity, watching television on their cell phone. La persona comienza y se mueve desde la curiosidad, comienza a revisar los teléfonos, It develops then into a habit. las computadoras, y esto se convierte luego en un hábito. Then it becomes a compulsion. They can't not do it. Y luego este hábito se traduce en una compulsión, no puedo dejar de hacerlo. And sadly, then it develops into an addiction. Y lamentablemente tenemos entonces el último paso, que es la adicción. But remember, people do not change unless 2 things happen. Pero recuerden que las personas no cambian, al menos que 2 cosas se produzcan. They have to see the benefit to themselves personally to make the change. La persona necesita ver cuál es el beneficio que deriva de introducir o implementar el cambio. And secondly, they must believe that they are able to change. Y la segunda cosa es que la persona necesita creer que puede cambiar. You see, but then to the children, you have a different approach, En cuanto a los niños, el abordaje es distinto, especially with younger children like they have. especialmente si son niños de temprana edad, como esta pareja. You do have the power to permit, govern, and control their behavior. Usted tiene poder controlar y gobernar, gerenciar la conducta. Cell phones and televisions are a privilege, not a right. Quiero decirles que los teléfonos de son. As parents, you have responsibility to control those things. Y como padres, ustedes tienen la responsabilidad de controlar el uso. Another word for control is discipline. Esta tecnología, otra cosa que se equipara con la es disciplina. And another word close to discipline is discipleship. And so, and controlling what they see and what they do is part of their discipleship. Entonces, cultivar bien lo que está parte de. Remember, parents, not the children, make those decisions. If the children are abusing those privileges, Si los hijos están usando de estos privilegios, the problem is not the children. el problema no son los niños, The problem is the parents el problema son los in terms of their parenting. en la manera en que están llevando la crianza de esos hijos. You say, well, this will make the children unhappy. Y quizá alguien me diga, pero bueno, entonces vamos a tener niños muy infelices. No problem. No hay problema, Because as they grow up in life, porque a medida que los niños van creciendo, they have to learn in adult life. van a tener que aprender en su vida adulta, There's going to be times of disappointment. que van a haber momentos difíciles en los que van a pasar por There's desilusión, going to be people who's going to say no. porque alguien les va a decir que no. And it's the parents' responsibility to prepare them to be able to accept those kinds of things. Y es la responsabilidad de los padres preparar a los hijos para que puedan aceptar y manejar ese tipo de situación. Again, God never called the parents to be friends of their children. Una vez más, Dios no le dijo a los padres que fueran amigos de los hijos. Why? ¿Por qué? Because the friends cannot say no, but parents have to say no from time to time. Porque los amigos quizás no puedan decir que no, pero los padres necesitan de tiempo en tiempo decir que no.
And just be prepared to be disliked. Y al mismo tiempo prepárese porque va a haber momentos en que sus hijos no van a gustar. But if you need their approval, that will be a form of manipulation of you. Pero si usted necesita la aprobación de los hijos, entonces usted se va a poner en un lugar de manipulación o estaría manipulándolos a ellos. So I would basically say, as it relates to the husband, Y en términos del esposo, yo concluiría diciendo lo siguiente. make every effort to appeal with him without shaming him and also showing him the benefits. Haga todo el esfuerzo que está en sus manos sin avergonzarle, sin respetarle y al mismo tiempo esfuércese en que él pueda ver el beneficio de esta propuesta. With the children, establish appropriate limits and boundaries. Y con respecto a los hijos, establezca los límites adecuados, los márgenes, And whatever you do, become consistent with him. y cualquier cosa que usted haga, por favor, sea consistente en términos de los niños. So we're down to 2 words. Entonces tenemos 2 palabras. The husband, Para el esposo, appeal. hable con él, apele. With the children, Con los niños, disciple and discipline. discipline y disipule, disipule y discipline. Like. Y prepárenlos para la vida. I hope this has been an encouragement to you as we've shared this with you. Yo espero que esto les haya animado. Gracias por permitirnos I know compartir it's con hard. ustedes. Yo sé que When I'm with my family, they all bring out their cell phones. cuando yo estoy con mi familia, todos sacan los teléfonos. They don't No. talk, they just look at their cell phones. Ellos no se miran, solamente miran el celular, no hablan. And wives have as much problem with this as men do. Y tanto las mujeres como los hombres tienen el mismo cantidad de problemas con respecto a este tema. But the same 2 words are the same. Pero las palabras son las You mismas. appeal to adults En cuanto a los adultos, usted apela a sus conciencias. and you appropriately discipline and disciple children. Y en cuanto a los niños, usted les disciplina y les disipula adecuadamente. Thank you, friends, for joining us. It was a delight. I hope you enjoyed it too. God bless. Gracias por estar con nosotros. Fue un deleite para nosotros. And thank Así you, que Raquel. bendigamos.